Bien, vamos a comenzar, Arlet, con la clase de hoy. Gracias por la paciencia, pues no entro más a sus compañeros, pero bueno, vamos a ir comenzando. Ok, y para ir comenzando, le pregunto yo a usted, ¿qué recuerda de la clase pasada? ¿Qué es lo que vimos? De las escalas del clima y también de la incineración, precipitación y nubosidad de los climas vimos. Ok, bien. Perfecto, sí, estuvimos viendo esta parte de los climas, ¿no? Ok. Vamos a compartir pantalla. Y me dice cuando ya lo pueda ver, por favor. Ay, no sé qué falta. Ya se ve. Perfecto. Entonces seguimos viendo lo del clima, ¿no? Ya vimos qué es el clima, cuál es la diferencia con el tiempo atmosférico, que se relacionan entre los dos. No son lo mismo, pero se relacionan. Uno depende del otro. Es decir, para que nosotros digamos cuál es el clima, necesitamos medir el tiempo durante mucho tiempo, bueno, durante un buen periodo, para poder decir que un clima es seco, húmedo, frío, templado, etcétera, etcétera, ¿no? De eso depende el clima del tiempo atmosférico. Ahora, obviamente, dependiendo del clima, va a ser el tiempo atmosférico. Es decir, por ejemplo, o sea, siempre va a haber excepciones, ¿no? Puede haber excepciones. Pero, por ejemplo, si nos referimos a un clima tropical, si nos encontramos en un clima tropical, aunque nosotros no estemos con seguridad que es clima tropical, pero lo es, ¿no? Es un clima tropical y estamos midiendo la temperatura, la humedad, etcétera. Los rangos del tiempo atmosférico, siempre van a ser cálidos, es decir, van a ir, tal vez lo mínimo de temperatura podrían ser 5 grados, y eso sería muy frío. Generalmente serían de 20 a 30 o de 25 a 35 grados, ¿no? Lo mínimo podrían ser, bueno, no, 5 es mucho, 10 a lo mucho, y lo máximo, pues, no sé, 45 grados, ¿no? Entonces, ese va a ser nuestro clima, ese siempre va a ser nuestro clima. ¿Y por qué lo digo? Porque, por ejemplo, si en nuestros parámetros, cuando lo estemos midiendo, en ningún momento nos va a dar menos 10 grados, ¿no? Porque ese no es el clima. El tiempo siempre se va a encontrar entre este rango, entre 10 y 45 grados. Y generalmente va a estar entre 25 y 35 grados. Entonces, se van a mantener en ese rango. El tiempo atmosférico va a depender del clima, porque el clima, si es un tipo de clima, los rangos del tiempo atmosférico no van a salirse de esos parámetros. Bien, entonces el sistema climático, recordemos, depende de la atmósfera, la parte gaseosa del planeta,
la hidrosfera, la parte acuática o líquida de la Tierra, la criosfera, el agua congelada de la Tierra, la superficie terrestre, lo que está fuera de la parte acuática de la Tierra, y la biosfera, la parte viva en nuestro planeta Tierra. Bien, luego veíamos, como decía usted, las escalas del clima, el macroclima, el mesoclima y el microclima, que básicamente nos basamos en el tamaño, ¿no? Del clima que estamos midiendo. Cada una tiene escalas diferentes de espacio y de tiempo. Es decir, para decir, hablar del macroclima, hablamos de miles de kilómetros, y para definir cuál es, necesitamos cientos de años. En cuanto al mesoclima, bueno, son cientos de kilómetros y necesitamos decenas de años para definir si es un clima u otro. Y en el caso del microclima, necesitamos algunos metros, cientos de metros, y la escala temporal, es decir, para definir si es un tipo de microclima u otro, va a necesitar solamente de un año o unos meses. Bien. Y bueno, hay diferentes formas de medirlo según pues el espacio y pues qué tan específicos necesitamos que sean. Es decir, si queremos ver el macroclima, medir el macroclima en nuestro planeta o en un continente, no vamos a estar usando termómetros en cada una de las partes de nuestro planeta, porque sería casi imposible, ¿no? Tendríamos que recorrer cada metro, cada cientos de metros para poder medirlo, y eso es muy complicado. Se necesitaría muchísimo tiempo, esfuerzo y etcétera, ¿no? Entonces, no. Para ello se usan entonces satélites meteorológicos, entre otras cosas, ¿no? Bien. Luego veíamos que del clima hay elementos y factores. Los elementos son aquellas características del clima. Mientras que los factores de clima son los factores del clima son aquellas partes del ambiente que van a decir si nuestro clima va a ser de una forma o si las características de nuestro clima van a ser de una forma o de otra. Entre los elementos del clima, es decir, las características del clima, tenemos la insolación, precipitación y nubosidad, la temperatura, la presión atmosférica, el viento y la humedad. Ya habiendo medido estas características, entonces podemos decir si el clima es frío, templado, húmedo, con lluvias en invierno, con lluvias en verano, que si es seco, que si no lo es, etcétera, ¿no? La insolación, recordemos, es la cantidad de calor solar y también irradiación, luz, que va a llegar a una zona determinada. La precipitación es cuánta agua va a caer, y la nubosidad es qué tan nublado está en diferentes partes del año. Luego tenemos la presión atmosférica, que es qué tan pesada es la columna de aire en ese momento. La temperatura, cuánta energía de calor hay en algún lugar, y se mide en grados Celsius o Fahrenheit. Luego tenemos el viento y la humedad. La humedad es qué tanto porcentaje de agua o de moléculas de agua hay, de vapor de agua hay en nuestro ambiente, en la atmósfera. Y el viento es pues el movimiento de las masas de aire en nuestro planeta o en un lugar. Este movimiento se debe a las diferencias de presión, es decir, las diferencias de temperatura generan diferencias de presión en el viento y eso en el aire, perdón, y eso genera que estas masas de aire se muevan rápido o lento, generando pues entonces los vientos. Y luego tenemos los factores del clima, aquellas partes ambientales que hacen que el clima sea de una forma o de otra. Tenemos la latitud,
que es en qué punto geográfico nos encontramos y qué tan cerca o qué tan lejos nos encontramos del Ecuador, que es el punto en donde llega mucho más la irradiación y es más constante, la de la luz, del calor. Luego tenemos la orografía y la altitud. La orografía es cómo es el relieve de nuestro, de donde vivimos. Recordemos, si vivimos en una zona montañosa, vivimos en un valle, vivimos en una planicie, una meseta, etcétera, etcétera. Y la altitud, bueno, va a pues definir qué tanta irradiación, con cuánta fuerza llegan los rayos de sol, qué tanta presión hay en algún lugar u otro, qué tan frío o cálido va a ser, si nos llegan los vientos directamente o no. En cuanto a la orografía también, si nos llegan directamente los vientos, si la humedad se ve interrumpida por grandes masas de tierra como lo son las montañas, o si llega directamente. Sí hay posibilidades de que, si estamos en un llano, hay posibilidades de que haya tornados o no, pero tienen que ser llanos muy grandes, o sea, enormes, ¿no? De la extensión de los que son generalmente Estados Unidos. Por eso en México casi no hay tornados. Hay algunas especies de tornados en el norte del país donde está un poco más plano, pero generalmente no tenemos nosotros tornados porque nuestro país pues es bastante montañoso. Tenemos otros problemas, sí, pero no tenemos tornados, ¿no? Luego tenemos la continentalidad, donde recordemos que es, bueno, en esto nos quedamos la vez pasada, ¿no? Hablamos de qué tanta influencia tiene un cuerpo de agua, una masa de agua, en el cambio de temperaturas, en el cambio de clima en nuestra región. Y veíamos que es una relación proporcional entre la cantidad de agua y tierra que hay, ¿no? Es decir, qué tan grande es la masa de agua en comparación del punto de la masa de tierra que hay. Y bueno, entre más adentro, más dentro y con poca influencia del mar tengamos, más continental es un lugar o no. Es decir, no. Ahorita ve.
No, está bien pixeleado. A ver, permítanme un momentito, voy a descargar esto.